Listo. A ver, muy bien. Solo, pues ahora ya deberían de estar viendo mi pantalla. Y vamos a empezar con un poco de contexto. Sigue siendo controvertido cuál es la mejor intervención dietética para perder peso. Y esto ha sido un tema súper debatido por los últimos 15, probablemente 20 años. Y ha habido estos pleitos, y la gente luego tiende a ser como muy tribal al respecto, sobre si es mejor restringir carbohidratos, si es mejor restringir grasa, si da igual, si con que con que restrinjan la ingesta calórica, sin importar de dónde vienen los macronutrientes, ya estuvo bien, con el objetivo de perder peso. Y entonces, o sea, Twitter sobre todo, o al menos, pues bueno, las cuentas con las que interactúo y con las que sigo en Twitter, es un pleito de nunca acabar. Que si las grasas son malas, que si las grasas saturadas son malas, que si las calorías es lo único que importa, que si en realidad son los carbohidratos, que si no son los carbohidratos y solo es el azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poquito intentando, bueno, no un poquito, totalmente con la intención de aportar a este debate, fue que los investigadores del Diet Fits planearon un ensayo clínico específicamente para poner a competir restringir carbohidratos contra restringir grasas. Y la verdad es que hicieron un muy buen trabajo. Sin embargo, hay varias cosas en la interpretación del Diet Fits que tienen que ser bien analizadas antes de sacar conclusiones. Porque también, como vamos a ver, pues, mucha gente ha interpretado estos resultados de forma diferente. Y parte del proyecto en el que estoy trabajando ahorita, pues es con un reanálisis de los datos de este estudio para pues intentar también aclarar un poco cuáles son los factores que tuvieron que ver en que los resultados se vean como los vamos a ver a continuación. El Diet Fits fue liderado por Christopher Gardner, que es profesor en Stanford, y también, pues bueno, hay varias superestrellas en el equipo de coautores, ¿no? Eh, Algo bien importante, o sea, algo que va a ser importante en el análisis subsecuente es que los investigadores del Diet Fits ya tenían en cuenta que querían analizar uno. A ver, puede ser, y esto pues, nos va a ser intuitivo a todos, puede ser que haya personas con cierta predisposición genética a que una dieta les vaya mejor que otras, ¿no? O sea, a ver, puede ser que nuestra carga genética, nuestro genotipo, haga que nos convenga más una o la otra, ¿no? Que no es la misma intervención dietética para todo el mundo, eso ya lo tienen en mente, y entonces parte del análisis incluyó genotipificación, y también, como vamos a ver más adelante, se añadió la hipótesis de que las personas con una secreción de insulina excesiva, las personas hiperinsulinémicas, podrían beneficiarse más de una dieta que de otra. Y eso también fue incorporado en el análisis, ¿no? O sea, no es nada más cuál es la mejor restricción de macronutrientes para todos, sino vamos a ver si podemos identificar qué subgrupos se benefician de qué tipo de dietas. Y su objetivo fue ambas cosas, tanto poner a competir si la restricción de grasa era mejor que la restricción de carbohidratos o viceversa, y si había cierto patrón con el genotipo o con la secreción de insulina, ¿no? Si cualquiera de estos dos factores modificaba, ¿quién perdía más peso? Reclutaron un total de 609 adultos de entre 18 y 50 años de edad. Esto ya de entrada pues, nos debería pues no es que sea malo, simplemente hay que tomar en cuenta que, bueno, es una población joven, ¿no? O sea, menos de 50, si se acuerdan, pues hace poquito nos tocó analizar un estudio que era de forma no planeada en una población bastante añosa, esto es al revés, ¿no? O sea, entre 18 y 50 años de edad, y entre índices de masa corporal de 28 y 40. Eh, Tal vez una de las pocas cosas criticables es que, bueno, pues 20, ¿por qué no 20? ¿Por qué no 30? O sea, ¿por qué 28 y no 30? ¿Por qué 28 y no 25? También habrá quien no me dejará mentir, no es lo mismo una persona en obesidad que lleva viviendo con obesidad mórbida por años, ¿no? Que lleva viviendo 15 años con un IMC de más de 35,
que una persona que tiene un IMC de 30 solo en los últimos 2 años, ¿no? O sea, cuando interrogamos historia de obesidad de nuestros pacientes, pues todas estas cosas nos importan y al menos no tenemos datos de cómo estuvo distribuido respecto a eso, el Diet-Fits. Se hizo entre el 2013 y el 2015. Hay que tomar en cuenta que el Diet-Fits se publicó en el 2018. Bueno, la fecha no me ha aparecido, pero es del 2018. Y que tuvo un desenlace a 1 año. Esto también fue nuevo dentro del espacio de los estudios de nutrición, porque la mayor parte de los estudios de nutrición, y aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis, es muy difícil producir evidencia de calidad en ciencias de la nutrición, por un montón de motivos. Es caro, sabemos que los recordatorios de alimentos no son la mejor forma de monitorizar ni contenido ni cantidad de alimentos en la dieta. Y siempre estamos en esta disyuntiva en la que si hago un análisis, una intervención dietética y lo sigo por menos de 1 mes, bueno, pues a lo mejor mi estudio no salió tan caro, pero a lo mejor había efectos metabólicos que se empiezan a notar hasta después, ¿no? Pero también la contra es que si lo sigo por demasiado tiempo, pues entonces cada vez le entra más ruido a mi desenlace primario, pues porque nadie come igual por 1 año, ¿no? Entonces, y puede haber otras cosas que tengan que ver y que modifiquen el efecto. Entonces siempre es una cosa ahí como de, es un trade-off entre seguir, cuando nadie tiene claro cuál es el seguimiento ideal para un estudio, para un estudio dietético. Si es, pues casi todo el mundo estaría de acuerdo en que menos de 1 mes no es suficiente, pero también hay quien opina que más de 1 año pues, tampoco es necesario, porque la gente no se mantiene comiendo igual por 1 año, incluso quienes entran a regímenes dietéticos como muy, muy intensos. El punto es que aquí algo que hicieron estos investigadores fue que analizaron a los 3, a los 6 y a los 12 meses, pero el desenlace primario se enfocó en el año. Para evaluar las hipótesis de la interacción genética, que les había comentado, los investigadores del Diet-Fits agarraron 3 genes y con base en los polimorfismos de esos 3 genes, ordenaron a los pacientes por los que estarían, aquellos en los que se predeciría que una dieta baja en carbohidratos sería mejor y que una dieta baja en grasas sería mejor. Vamos a ver un poquito más de detalles eso más adelante. No es un approach ideal, pero tampoco es terriblemente inválido. Y como un parámetro de secreción de insulina, evaluaron la concentración de insulina 30 minutos después de una carga de glucosa. Los participantes del Diet-Fits hicieron una curva de tolerancia a la glucosa a los 3, a los 6 y a los 12 meses, y los valores de la concentración de insulina al minuto 30 de cada una de esas curvas es lo que utilizaron como patrón de hiperinsulinemia. Aquí podríamos mencionar, por ejemplo, que pues hay otras formas de evaluar resistencia a la insulina o hiperinsulinismo. Está, por ejemplo, el HOMA, en donde más bien es la concentración de la insulina en ayuno y que más bien nos habla de un balance entre cuánta insulina se necesita para mantener estable la gluconeogénesis, la secreción de glucosa por parte del hígado, pero también podríamos haber dicho insulina a las 2 horas, ¿no? Eso también, digo, existe y qué tanto tardaba la insulina en bajar. No es un proxy ideal de hiperinsulinismo. Podrían haber utilizado también, por ejemplo, el área bajo la curva total, ¿no? De la curva de tolerancia a la glucosa. Y no es que ninguno de estos sea mejor. No es que haya evidencia para decir que ninguno de ellos es mejor. Simplemente es que hay que escoger uno, porque al final del día tenemos que tener el desenlace primario en pues, cada uno de ellos. Entonces, en este caso, los investigadores utilizaron este porque ya se había utilizado en la literatura. En rojo, porque esto va a ser, perdón, déjenme callo el teléfono. Una cosa súper importante, crucial para el análisis del Diet-Fits, es que sin importar a qué grupo fueron aleatorizados los participantes, les dieron 22 sesiones de grupos relativamente personalizados, de grupos pequeños, con material de educación sobre nutrición. Y ahorita vamos a ver en qué consistían, cuáles eran los objetivos de esas 22 sesiones, pero esto se va a volver muy importante después a la hora de interpretar los datos. El desenlace primario, como ya lo comenté, fue a los 12 meses.
cambio en el peso total, a pesar de que sí evaluaron composición corporal, lo cual también pues, pudiéramos cuestionarlo. Y si había una interacción positiva en los análisis, tanto con el genotipo como con la secreción de insulina. Los resultados es que a los 12 meses no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a cuánto peso perdieron ambos grupos, restringiendo carbohidratos o restringiendo grasas, y que no hubo una interacción significativa entre la insulina basal y el genotipo, es decir, resultados negativos. Ni parece que haya, o ni parecía que hubiera, que estas variables genéticas o endocrinológicas modificaran el efecto, es decir, un poquito como si diera igual. Y esto ha sido interpretado por mucha gente, y pues bueno, sabemos quienes no estamos de acuerdo, con que entonces pues todas las calorías son lo mismo, ¿no? No importa que restringas, mientras restringas algo. Vamos a ver cómo esa conclusión no necesariamente, bueno, para empezar, no es la de los autores, ¿no? O sea, los autores simplemente describen, no hubo interacciones, no hubo diferencias, no se meten en el pleito de las calorías, y por otro lado, pues, no necesariamente podemos sacar esas conclusiones de los datos de la evidencia. Si nos vamos al preregistro, no sé por qué no está cargando. Bueno, ya me lo cargó. Si se fijan, el Diet Fits pues, cumple con todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Se preregistró antes de empezar, ¿no? En el 2013. Se hicieron algunas modificaciones que quedan bien justificadas y que quedan bien descritas en el texto y que vamos a revisar ahorita. Y pues no es gato por liebre, ¿no? O sea, reclutaron lo que dijeron que iban a reclutar, aunque eso después cambió y está bien justificado, lo vamos a ver más adelante. Y los desenlaces primarios, que bueno, los brazos son los que nos dijeron que iba a haber, las intervenciones son lo que nos dijeron que iba a haber, y los desenlaces pues, son exactamente lo que nos dijeron que iban a estudiar en el tiempo que nos dijeron que iban a estudiar. Como hemos visto a lo largo de varios de los estudios que ya hemos revisado, pues no siempre es posible tener absoluto control sobre lo que uno planeó y lo que uno termina ejecutando, y no hay problema siempre y cuando esté bien justificado. No voy a brincar la parte de la introducción, porque básicamente es el contexto que ya les he dado hasta ahora, y híjole, me borró todo. Ok, a ver, déjenme ver una cosa rapidísimo. Déjenme ver si me borró absolutamente todas las anotaciones, y si no, pues bueno, como ya lo hicimos una vez, lo haremos otra vez desde cero. Híjole. Sí, no, ok, aquí está. Ok, bueno, me borró algunas, pero no todas. A ver, entonces vámonos a los métodos directamente. Ya deberían de poder ver mi imagen otra vez, digo mi PDF otra vez. Y bueno, nos dicen que la Universidad de Stanford y su comité de ética aprobaron esto, lo cual pues era de esperarse, si no ni siquiera se hubiera publicado. ¿Y qué cosas nos deberían de llamar la atención en cuanto a la extrapolabilidad de estos resultados? Uno, es un solo centro, ¿no? Esto nos dice que hay mucha validez interna, pero que la validez externa o la extrapolabilidad de los resultados pues, puede no ser tanta. Dos, tenían un chorro de staff, ¿no? O sea, la verdad es que estuvieron muy, muy bien equipados, sobre todo en recursos humanos. Nos dan las fechas que ya comentamos hasta ahorita, en ese sentido nada nuevo. Su hipótesis primaria, su hipótesis de trabajo, es que sí va a haber una interacción significativa entre el genotipo y la dieta, es decir, que sí va a haber personas para quienes, dado su fenotipo, una dieta iba a ser mejor que otra, y que sí va a haber una interacción positiva entre la secreción de insulina y la dieta asignada, es decir, para personas hiperinsulinémicas iba a ser mejor una dieta que la otra. Los desenlaces secundarios incluyeron cambios antropométricos, que no eran el peso, o sea, era la composición corporal, los niveles de glucosa, de insulina, de lípidos, presión arterial, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todos los protocolos se habían ya publicado con anticipación, ¿no?
Reclutaron 600 adultos de California, ¿no? Esto también hay que tomar en cuenta. No, Estados Unidos es bastante heterogéneo en cuanto a su composición, tanto étnica como de salud. No es lo mismo los estados del centro que los estados de las costas. Y tomaron en cuenta participantes entre 18 y 50 años, con el índice de masa corporal que ya habíamos comentado. Insisto, no se detienen a platicarnos por qué 28 y no 25, por qué 28 y no 30, pero bueno, o sea, también es definitivamente personas con sobrepeso, definitivamente personas con obesidad. Sus criterios de exclusión, y son relevantes porque estas son personas que en otro contexto habríamos dicho que son con obesidad o con sobrepeso, pero que son metabólicamente sanas. ¿Por qué? Porque no tenían, o sea, los excluían si tenían hipertensión descontrolada, diabetes, cáncer, enfermedades en el riñón, el hígado, los riñones, estaban lactando o embarazadas, estaban tomando hipoglucemiantes orales, medicamentos psiquiátricos, en otras palabras, pues, o sea, insisto, con sobrepeso u obesidad, pero metabólicamente sanos. No les permitieron tomar medicamentos durante la participación en el estudio, o que por lo menos los medicamentos adicionales que no estuvieran considerados llevaran la misma dosis por los últimos 3 meses. Los aleatorizaron utilizando una máquina generadora de números al azar, y este es el workflow, el flujo de pacientes, ¿no? Evaluaron más de 1000 personas, de las cuales excluyeron 254. Más de 800 atendieron las pláticas sobre los estudios, 142 no estuvieron interesadas o simplemente no volvieron, y aleatorizaron 632. De esas 632 personas, quedaron bastante bien balanceados en cuanto a número, y por no hacer el cuento más largo, al final analizaron 300 por grupo. 305 fueron asignados a una dieta baja en grasas y 304 fueron asignados a una dieta baja en carbohidratos. Esta aleatorización, eso ya no lo había comentado, fueron por bloques, ¿no? O sea, por bloques de 4, buscando, por supuesto, que estuvieran bien balanceados. Y algo que hay que resaltar, y lo voy a comentar un poco más adelante, el análisis fue ciego. De hecho, y bueno, pues vale la pena a lo mejor mencionarlo de una vez, los datos del DietFit son públicos. O sea, no solo está bien preregistrado, no solo está bien publicado, su base de datos es pública, que es por eso por lo que estamos pudiendo hacer pues, trabajos adicionales en este estudio. Y si ustedes se van a la base de datos no está codificada como esta es la dieta baja en grasas, esta es la dieta baja en carbohidratos, ¿no? La base de datos viene como esta es la dieta morada, esta es la dieta azul. Porque quien analizó los datos estaba cegado a cuál era cuál, ¿no? Y entonces esta es una muy buena práctica de análisis que cada vez es más frecuente. El estudio, y ustedes, bueno, pues ya nos hemos encontrado este término antes, tenía un diseño de 2x2, de grupo de dieta con el perfil de genotipo, y una vez, y esto pues ya lo empiezan a mencionar aquí, pues tuvieron muy buena suerte, o sea, esto no siempre pasa, es de lo que están hechos los sueños, y les llegó mucho más dinero, más del doble del dinero que tenían, a punto de empezar. Entonces, eso les permitió aumentar tanto el tipo de estudios y la profundidad de detalle de estudios que iban a hacer, como el tamaño de muestra. Y eso fue crucial para que al final los resultados fueran valiosos. Por lo tanto, o sea, eso les permitió aumentar la muestra un 50%, e incluir la interacción de la secreción de insulina en el análisis. Es importante aclarar que estos análisis, o sea, estos cambios tanto en el tamaño de muestra como en la hipótesis de trabajo, ocurrieron antes del análisis de los datos, antes de que los datos fueran generados. Entonces no hay ningún problema, ¿no? O sea, cuando esto ocurre, pues, oye, qué padre, te llegó más lana, puedes hacer un mejor estudio, y es muy distinto
a cambiar tu hipótesis de trabajo y tu tamaño de muestra una vez que ya habías visto los resultados. Ahora bien, y esto es súper, súper, súper importante. Los participantes tuvieron un periodo de un mes como de adaptación, como de entrenamiento, por así decirlo, para que mantuvieran sus hábitos, para que no fuera como, bueno, ya voy a entrar al estudio y entonces voy a empezar a comer más sano desde antes. No, o sea, un mes de estabilización. Y la intervención incluía 22 sesiones a lo largo de los 12 meses, con grupos de máximo 17 participantes y distribuidas, o sea, la mayor parte de las sesiones fueron al principio del estudio, en donde estuvieron a cargo de profesionales en ciencias de la nutrición que además estaban a cargo de distintos grupos, ¿no? De los que estaban restringiendo carbohidratos y de los que estaban restringiendo grasas. Sin embargo, todos estos profesionales de la salud pues, no sabían quién era quién. O sea, no sabían no veían los resultados de laboratorio, ni de las curvas, ni de nada, y pues tampoco estaban al tanto de quién tenía qué genotipo, ¿no? Entonces, ellos también estaban cegados. Sí sabían, este es el grupo que restringe grasas, este es el grupo que restringe carbohidratos, pero no sabían todo lo demás. Estas intervenciones dietéticas también estuvieron preespecificadas, no, o sea, no las modificaron una vez que había iniciado el estudio. Y para aumentar, o sea, y tenían el objetivo de garantizar que quien tenía que restringir carbohidratos sí lo estaba haciendo, o sea, sí sabía identificar cuáles son carbohidratos, dónde puede haber carbohidratos escondidos, etc., etc., etc. Y lo mismo con el grupo de grasas, ¿no? O sea, no es raro, no es como que todo el mundo tiene claro qué son los carbohidratos, cuál es la diferencia entre un almidón, una goma, una fibra, azúcar refinada, o sea, como para garantizar todo esto, en estas sesiones resolvían dudas y tenían el objetivo de garantizar la adherencia al brazo asignado, ¿no? ¿Qué quiere decir restringir carbohidratos y qué quiere decir restringir grasas? Porque este es otro tema como muy debatido. Hay gente que dice que restringir carbohidratos, por ahí hay un paper viejo en el New England, como de 2008, en donde la dieta baja de carbohidratos tenía 40% de carbohidratos de la ingesta total. Y esto es porque las recomendaciones de ese momento eran 45%. A ver, 40% es más bajo que 45%. Pues sí, claro, pero no es, o sea, sigue siendo una cantidad de carbohidratos muy relevante, ¿no? Entonces, digo, hay argumentos a favor y en contra de cuál es la definición, pero en este caso, los participantes fueron pues, comisionados a consumir menos de 20 gramos por día, ¿no? A lo largo de, sobre todo, el periodo de estabilización. Y les fueron enseñando distintos alimentos para que entendieran y tuvieran, o sea, hay que tomar en cuenta, y esta es una como de las, no limitaciones, pero sí datos relevantes del contexto. Pues en Estados Unidos no usan el sistema internacional, entonces para el estadounidense promedio, que ustedes le digan gramo, es como si lo hablaran chino, no saben qué es un gramo, no están acostumbrados y no tienen una intuición al respecto. Entonces por eso tenían como que tener mucho énfasis en cómo se ven los gramos, ¿no? Por eso era particularmente importante la estrategia de educación. Ahora bien, ambos grupos, y esto es central, fueron instruidos a disminuir azúcar, harina, grasas trans, a consumir alimentos no procesados de una baja densidad nutricia y a que ellos los prepararan lo más posible, a comer lo menos posible fuera de casa. Para ambos casos, porque a ver, yo puedo tener una dieta baja baja en grasas, comiendo, pues básicamente azúcar, ¿no? O sea, yo puedo, y estaría cumpliendo con la adherencia de bajo en grasas, sí. Viviendo de jugo, pues sí, eso es bajo en grasas, claro, pero el jugo es un alimento ultraprocesado. Entonces, no es lo mismo. No todas las formas de restringir grasas se ven igual, no todas las formas de restringir carbohidratos se ven igual. No es lo mismo que yo intente restringir grasas y me dedique a comer básicamente azúcar a que me dedique a comer verduras, ¿no? Entonces, dicho de otro modo,
ambos grupos recibieron educación para que la calidad de los alimentos, no solo la cantidad de los macronutrientes, sino para que la calidad de los alimentos fuera muy alta. Y ambos grupos recibieron mucho entrenamiento en identificar cuáles eran tanto las metas de adherencia como las características de los alimentos. Los trabajadores de nutrición a cargo de estas sesiones, además, les dieron información para identificar si estaban comiendo por ansiedad, si estaban comiendo por estrés, si era pura rutina, para que fueran vigilantes sobre sus emociones a lo largo de comer, ya que les daban consejos para que pudieran adherirse a las metas. Y parecido a lo que vimos con el effort, podríamos cuestionar cuál es la verdadera intervención aquí. O sea, porque aquí tenemos dos intervenciones simultáneas. Una es la restricción de un macronutrimento y otra es la educación sobre la calidad de los alimentos, ¿no? Y entonces, esto está muy bien, pero vamos a ver que nos complica un poco la interpretación de los resultados. Como ya habíamos dicho, los desenlaces fueron, o sea, los datos se colectaron a los 3, 6 y 12 meses por personal que estaba cegado a quién era quién. Y algo muy importante es que, a ver, los recordatorios de alimentos, todos sabemos que son herramientas muy imperfectas, pero algo súper importante es que utilizaron la misma herramienta para ambos grupos y que la forma de recolectar estos datos fue que al azar y sin avisarle a la gente, le hablaban a su casa 3 veces para cada uno de estos time points y le preguntaban qué comiste ayer, ¿no? No es perfecto, pero es mucho mejor y es mucho más consistente y mejor estandarizado que simplemente preguntarles qué comiste ayer un día antes de la visita, pues porque la gente puede modificar su comportamiento cuando se acerca a la visita del estudio y pues esos ya no son resultados tan confiables, ¿no? Aquí era totalmente al azar, 2 días de lunes, 2 llamadas de lunes a viernes, una llamada de fin de semana, y entonces pues son recordatorios de alimentos, pero están bastante bien estandarizados. Evaluaron gasto energético con cuestionarios de actividad física e igual, todo, absolutamente todo al time point del año. Para evaluar los genes, los 3 genes que ellos utilizaron son los que ven en morado, que ya se había reportado antes, que estaban relacionados con el metabolismo de los carbohidratos y de las grasas. Y lo que ellos hicieron es que de los 3 genes, agarraron genotipos específicos, porque o sea, hay que recordar que cada gen puede tener pues, un sinfín de variantes, ¿no? O sea, no es solo, o sea, todos los seres humanos tenemos esos genes, pero aquí lo que querían era un genotipo específico de cada uno de esos, pero no nada más eso, que fuera la misma combinación para todos esos 3 genes, es decir, el genotipo de riesgo de PPAR-G, de PPAR-gamma, más el genotipo de riesgo de ADRB2, más el genotipo de riesgo de FABP2. Entonces, había que cumplir con las 3 para ser catalogado como con más o menos riesgo, con más o menos probabilidad de responder una dieta. Entonces, como hay 3 locus distintos, ellos evaluaron, o sea, 27 distintos genotipos de los 3 locus que ellos evaluaron. Se quedaron solo con 15, que eran los que aparecían en al menos 1% de la población, y los agruparon en los que tenían una predicción de ser más respondedores a baja grasa o a restringir grasa o a restringir carbohidratos. Ahora, como nos dicen antes, o sea, como ya habíamos comentado, antes, a los 6 y a los 12 meses, los participantes llevaron a cabo una curva de tolerancia a carbohidratos, una curva de tolerancia a la glucosa, y es de ahí de donde sacaron los valores de interacción de glucosa a los 30 minutos que ya les había comentado, ¿no? Para ver si había algún efecto, si el efecto se modificaba en aquellos que eran hiperinsulinémicos. Algo que vale mucho la pena mencionar, pero que desafortunadamente después no hubo datos para todos los participantes, es que la composición corporal la utilizaron por DEXA, la midieron por DEXA, si se acuerdan hace poco en el estudio, en el estudio de ayuno intermitente, en el que analizaron un chorral de cosas, lo hicieron por bioimpedancia, bueno, aquí se usaron el estándar de oro, pero hay muchos datos perdidos, ¿no? Entonces, eso pues, no permitió hacer análisis más finos.
Y aquí nos cuentan pues, lo que ya habíamos platicado, ¿no? Que cuando les llegó más dinero, es que pudieron utilizar estas herramientas extras y por eso, bueno, pues no hay datos de todos los participantes. Para no perder más tiempo e irnos pues, al centro del análisis y a los resultados, de los 100 participantes, o sea, ellos calcularon la muestra asumiendo que iba a haber al menos 100 participantes en cada uno de los 4 grupos relevantes. Acuérdense que esto es un 2x2 y que estaban machando genotipo con grupo dietético. Entonces, asumiendo que iba a haber al menos 100 en cada uno de esos 4 y que iban a tener distribución normal, lo cual pues, pudiéramos cuestionar, ¿no? Porque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, la distribución normal no es tan normal. Muchísimas variables, sobre todo las variables de cambio, no siempre tienen distribución normal, para evaluarlo a los 12 meses con un poder del 80%. Cuando les llegó más dinero, fue que pudieron reclutar 200 adicionales, y entonces el poder estadístico de hecho subió al 90%. Su análisis estadístico y sus simulaciones estuvieron basadas en un test de Wald. El test de Wald también se le conoce como G cuadrada de Wald. Y básicamente, o parafraseándolo, lo que quiere decir es una forma de evaluar si una variable aporta predicción en un modelo. Es decir, si vale la pena que te quedes con una variable o no. En este caso, esa variable sería genotipo o ser hiperinsulinémico o no. Es un test basado en G cuadradas que básicamente es eso. Mantener la variable en el modelo, ¿me sirve de algo o no? Ahora bien, todos los análisis de poder estadístico que utilizaron se hicieron a priori, lo cual también es bueno, porque pues, quiere decir que la muestra no fue modificada una vez que vieron los resultados, y que bueno, pues aquí nos dicen lo que ya les había comentado yo del 90%, ¿no? Cuando expandieron la muestra de 400 a 600, el poder estadístico aumentó. Sin embargo, y como vamos a ver, y como ocurre con muchísimos estudios dietéticos, perdieron un montón de participantes. Entonces, al final, sí quedaron con 400 por grupo, pero bueno, la pérdida fue considerable. Ahorita vamos a ver exactamente cómo quedó. Lo que hicieron para analizar los desenlaces primarios fue utilizar un modelo lineal de efectos mixtos, en donde cada uno de los participantes tenía su propio intercepto, ¿no? O sea, uno de los efectos aleatorios era la identidad del participante en sí mismo, lo cual es bastante estándar para este tipo de análisis. Y después iban a evaluar dentro del modelo lineal si mantener, o sea, si la insulina al minuto 30 o si el genotipo pues aportaban valor predictivo o no, ¿no? O sea, el genotipo fue definido, como ya les había comentado, aquellos participantes que en los 13, o sea, tuvieran la combinación de los 3 SNPs, ¿no? Para predecir que iban a responder más a una dieta que a la otra. Como ocurre con muchísimas cosas, y ese es uno de los puntos potencialmente criticables, pues no es tan frecuente que alguien tenga una combinación exacta de 3 genotipos, ¿no? Entonces, muchos individuos no eran clasificables bajo esa definición y los excluyeron del análisis, ¿no? Lo cual también, pues, es válido para fines estadísticos, pero pues le resta extrapolabilidad. Hay que tomar en cuenta, y esto sí es bien importante cada que leamos estudios que involucran genotipo, que el genotipo, el riesgo en un genotipo depende de una etnia. Es decir, hay ciertos SNPs que puede ser que aumenten o disminuyan el riesgo de alguna enfermedad o evento, pero solo dentro de una etnia. Entonces, el análisis de genotipificación, en este caso, solo es válido para la población blanca, ¿no? Entonces, esto no es raro porque la mayor parte de los estudios genéticos pues, se han hecho en países con población blanca porque tienen típicamente más recursos para investigación. No es que esté mal tampoco, solo lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Ya por último, la variable, y algo que pues, también pudiéramos tal vez criticar un poco, es que, a ver, la concentración de insulina es una variable cuantitativa continua. Es un poquito innecesario y de alguna forma cuestionable el que lo hayan categorizado en terciles, ¿no? Lo dividieron entre 3 y los puntos de corte para esos terciles pues, lo hicieron en función
de la concentración de los 609 participantes, son terciles comunes y corrientes, pero pues pudiéramos criticar que hubiera valido la pena que utilizaran la variable cuantitativa continua completa, ¿no? Sin categorizar. Para irme a los resultados y para que haya tiempo de discusión, como les dije, bueno, todos los análisis se hicieron por intención a tratar, digo, eso ya no me detuve ahí para revisarlo, pero eso quiere decir que analizaron a todos los que aleatorizaron, no solo a los que terminaron. Eso es bueno desde el punto de vista de la extrapolación de los resultados, aunque como ya habíamos visto están un poco limitados por contexto, un solo centro, población blanca, al menos para lo de genotipificación, pero pues nos permiten asumir que nos permiten extrapolar lo demás, ¿no? Los grupos están muy bien balanceados. Acuérdense que cuando estamos enfrente de un estudio aleatorizado, pues la tabla 1 no tiene por qué tener valores de P, porque cualquier variación va a ser fruto del azar, justo es un estudio aleatorizado. Sin embargo, están bastante bien balanceados en todo, en proporción de mujeres y hombres, en proporción de nivel educativo, de grupo étnico, de índice de masa corporal inicial, etcétera, etcétera. O sea, absolutamente nada que subrayar en este rubro. Y hay que tomar en cuenta, o sea, fíjense cómo de los 304 que aleatorizaron al inicio, después de 3 meses ya solo había 274, después de 6 meses solo había 240, después de 12 meses solo había 225. Esto en el grupo que estaba restringiendo grasas. En el grupo que estaba restringiendo carbohidratos, pues lo mismo, también hubo una pérdida importante de pacientes que sí se parece, o sea, es proporcional a lo que vimos en el otro grupo. Pues pudiéramos decir que en ambos casos son dietas, pues, o sea, es un poquito como redescubrir la rueda y el hilo negro. Las dietas son difíciles de llevar, fin, sin importar qué es lo que estás intentando restringir, a la gente le cuesta trabajo restringirse por más de 3 meses. Entonces, eso también nos puede hacer añadir información sobre pues, por cuánto tiempo vale la pena hacer este tipo de estudios dietéticos, ¿no? O sea, un año pues, pareciera ser mucho. Fíjense cómo después de un año pues, perdieron casi 100 pacientes, ¿no? O sea, 80, más o menos 80 participantes por grupo, de una muestra de 300. Entonces, es una pérdida significativa. Acuérdense que la idea era tener en el 4x4 100 por 1, o sea, 100 por cada una de esas categorías. Pues, al final de panzazo lo lograron, y eso tomando en cuenta que incrementaron la muestra un 50%. Vale la pena subrayar, y eso está aquí, o sea, en consumo de fibra, azúcar añadida, grasa saturada, todas estas cosas son muy similares. Sin embargo, sí quisiera subrayar 2 cosas. La carga glucémica, que no es lo mismo que cuántos carbohidratos consumieron, o sea, la carga glucémica es la cantidad de carbohidratos por el índice glucémico de esos carbohidratos. No es lo mismo 100 carbohidratos de zanahorias que 100 carbohidratos de harina. O sea, la carga glucémica toma en cuenta la naturaleza y la respuesta fisiológica de esos carbohidratos, es un mejor medidor. Bajó en ambos grupos, y bajó pues precisamente porque les dieron un chorro de material educativo para que mejoraran la calidad de lo que consumían. Esto no es típico, sobre todo a la hora de que restringimos grasa. Cuando restringimos carbohidratos, pues ya lo esperable es que simplemente por restringir carbohidratos, la carga glucémica disminuye. Pero cuando restringimos grasa, lo que típicamente vemos en los estudios es que la carga glucémica aumenta. Entonces, pues esto es opuesto a lo que otros estudios de restricción de carbohidratos habían observado, y que es bien importante tomar en cuenta. A la hora de, como ya les había anticipado, no hubo diferencias en cuanto a peso perdido, no hubo diferencias en cuanto a porcentaje de grasa al final de un año. Sería cuestionable, o valdría la pena decir, si no hubiera sido mejor también reportar los desenlaces a los 3 meses, que de hecho después lo hicieron, y cuando analizamos 3 meses, el grupo que restringió carbohidratos sí perdió más peso que el grupo que restringió grasas, pero pues el análisis original, la estrategia original era el año, y fueron fieles a su diseño original, y en desenlaces secundarios tampoco hubo diferencias, ¿no? O sea, la presión arterial igualita, insulina a los 30 minutos igualita, componentes del síndrome metabólico igualito, etcétera, etcétera, etcétera. El último resultado del que voy a platicar es el de la interacción por
genotipificación por insulina, en donde ellos no encontraron diferencias a los 12 meses, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a estas gráficas de aquí y a estas gráficas de acá. La de arriba es la de genotipificación. Acuérdense que también podríamos criticar que esta definición de genotipo pues es cuestionable, ¿no? No me está dejando ya. Es de alguna forma muy estricta y restringida a un grupo étnico en particular. No encontraron estas diferencias. No encontraron diferencias tampoco en que la dieta, la hipótesis original era que restringir carbohidratos iba a ser mejor para quien era hiperinsulinémico. Acuérdense que está dividido en terciles, lo cual le resta un poco de poder estadístico. Puede ser que esas diferencias existieran, pero no hay suficiente poder para detectarlas y tampoco encontraron resultados. Recapitulando, el Diet Fits es un estudio bien diseñado, bien ejecutado. Ocurrieron las pérdidas que vemos en la mayor parte de los estudios dietéticos y que son esperables y de alguna forma inescapables. No encontró diferencias en cuanto a que fuera mejor restringir grasas o restringir carbohidratos. Pero lo que aquí habría que enfatizar es cuál fue la intervención de verdad. Yo no estoy de acuerdo con la interpretación de que entonces da igual, que todas las calorías son lo mismo. Creo más bien que el Diet Fit sirve para demostrar que cuando ponemos énfasis en evitar comida ultraprocesada, en mejorar la calidad de los alimentos, en repetidamente estar preguntando si hay confusión o dudas sobre qué comer y no comer, cuando se monitoriza de forma y se está educando a los pacientes de forma continua, y cuando disminuimos la carga glucémica, se puede perder peso con más de una estrategia. Es un buen argumento a favor de que hay que personalizar los tratamientos dietéticos. Es un buen argumento a favor de que hay que disminuir la carga glucémica. Sin embargo, por el diseño del estudio, no podemos sacar conclusiones sobre que restringir un macronutrimento sea mejor que otro, porque tenemos la confusión de que ambos brazos tienen la intervención educacional, ¿no? O sea, no podemos, yo puedo disminuir mi peso o por restringir la cantidad de comida o por mejorar la cantidad de comida. Y como tengo dos intervenciones simultáneas, es imposible saber, bueno, no es imposible, de hecho, de eso se trata el proyecto en el que estoy trabajando y que espero pronto poderles platicar más, pero no me permite sacar conclusiones porque básicamente estoy evaluando la misma hipótesis. O sea, de mis dos hipótesis, estoy evaluando la misma hipótesis en los dos grupos, que es mejorar la calidad de los alimentos te ayuda a perder peso, ¿no? Entendido como evitar ultraprocesados. Como esa intervención existe en ambos grupos, pues no podemos sacar conclusiones de lo demás. Sin embargo, absolutamente me permite ver que cuando pongo énfasis en la calidad, tengo mucha flexibilidad en qué macronutrimento restrinjo y esto pues me puede ayudar mucho a personalizar la prescripción dietética. No sé si tienen, voy a dejar de grabar y no sé si tienen preguntas.